Nunca pensé que me encontraría en esta situación, después de 6 años de matrimonio, y aquí estaba, sentada en el asiento del pasajero de nuestro viejo Chevy, la tensión tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Gabriel, mi marido, estaba aferrando el volante con tanta fuerza que sus nudillos se habían vuelto blancos. Estábamos volviendo de la casa de mi madre, y lo que debería haber sido un viaje tranquilo a casa, se había convertido en algo que nunca vi venir. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo con tonos de naranja y rosa. Habría sido hermoso si no estuviera tan enfocada en la tormenta que se estaba formando dentro de nuestro coche. Podía sentir que algo se avecinaba, como ese momento justo antes de un trueno cuando el aire se queda inmóvil y sabes que algo grande está a punto de suceder. Basta de esto, idas y venidas, María. Gabriel ladró de repente, rompiendo el silencio que se había extendido entre nosotros desde que dejamos la casa de mi madre. O me cedes la casa, o nuestra relación termina aquí y ahora. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. La casa de la que hablaba no era cualquier propiedad. Era la antigua villa de mis abuelos, la que daba al mar en Santa Bárbara. Mi madre me la había dejado en su testamento, y era más que solo ladrillos y mortero. Eran recuerdos, era familia, era hogar. Gabriel llevaba meses insistiéndome que la pusiera a su nombre, diciendo que era solo por razones fiscales, pero no soy tonta. Empecé a sospechar de sus verdaderas intenciones, el día que comenzó a pasar noches tardías en la oficina, y a esquivar mis preguntas sobre nuestras finanzas. Mi negativa a pasarle mi legado ya no era solo por la casa, era sobre principios, respeto y confianza. Y ahora, sentada en ese coche, me di cuenta de cuánto de esas cosas quedaba entre nosotros. Me giré para mirarlo, tratando de ver si quedaba algún rastro del hombre del que me había enamorado. Su mandíbula estaba tensa, sus ojos fijos en la carretera. En ese momento, tomé una decisión. Nunca, dije, mi voz más firme de lo que me sentía. El coche se detuvo con un chirrido tan repentino que me lanzó hacia adelante, el cinturón de seguridad se clavó en mi pecho. Estábamos en un tramo abandonado de la Pacific Coast Highway, el océano un destello lejano en la luz desvaneciente. Antes de que pudiera recuperar el aliento, Gabriel ya estaba fuera del coche, caminando furioso hasta mi lado. Abrió de un tirón la puerta del pasajero. «¡Baja!», gritó, su rostro deformado por la ira. «¿Crees que eres más lista que yo? Encuéntrate tu camino a casa». Me quedé allí congelada, sin poder creer lo que estaba sucediendo. ¿Era este realmente el hombre con el que había compartido mi vida durante los últimos 6 años? El hombre que había prometido amarme y cuidarme. En ese momento fue como si lo viera por primera vez, y no lo reconocí en absoluto. De alguna manera, logré desabrochar el cinturón de seguridad y salir del coche. Mis piernas se sentían inestables, como si pudieran fallar en cualquier momento, pero estaba decidida a no dejarlo verme llorar. No le daría esa satisfacción. En cuanto mis pies tocaron el asfalto, Gabriel cerró la puerta del coche de golpe. Regresó furioso al lado del conductor, se subió y sin siquiera mirar atrás, aceleró desapareciendo en la distancia, dejándome sola en la creciente oscuridad. Me quedé allí, viendo cómo las luces traseras de nuestro coche desaparecían tras una curva de la carretera. La magnitud de lo que acababa de suceder comenzó a calar. Mi marido me había abandonado en el borde de la carretera por una casa, por dinero, por control. El sol ya se había puesto, y la temperatura estaba bajando rápidamente. Me envolví con mis brazos, de repente consciente de cuán expuesta estaba aquí. La Pacific Coast Highway podía ser peligrosa por la noche, especialmente para una mujer sola. Necesitaba empezar a moverme para encontrar ayuda, para volver a casa. Pero por un momento, solo me quedé allí, dejando que el sonido de las olas lejanas me inundara. Al empezar a caminar,
mi mente se llenó de pensamientos y recuerdos. Pensé en el día que conocí a Gabriel en un asado de un amigo en Malibú. Había sido tan encantador, tan atento. Nos quedamos despiertos toda la noche hablando, viendo salir el sol sobre el océano. Recordé nuestro día de boda, cuán felices y enamorados estábamos. ¿Cuándo habían comenzado a ir mal las cosas? ¿Cuándo se había convertido el hombre que amaba en este extraño que podía dejarme abandonada en el borde de la carretera? El primer coche que pasó no se detuvo, ni el segundo ni el tercero. Seguí caminando, mis tacones haciendo clic contra el asfalto, el sonido resonando en la noche silenciosa. Cada paso que daba se sentía como un paso alejándome de mi vida anterior, y hacia algo que aún no conocía, pero sabía que no podía volver a como eran las cosas. Mientras caminaba, pensé en mi madre. Nunca le había caído bien a Gabriel, siempre decía que había algo en el que no le inspiraba confianza. Desestimé sus preocupaciones, atribuyéndolo a su sobreprotección. Ahora más que nunca, deseaba poder hablar con ella, pedirle su consejo, pero ella ya no estaba, y lo único que me quedaba de ella, era la casa que Gabriel estaba tan desesperado por obtener. No sabía cuánto tiempo había estado caminando cuando escuché el sonido de un coche aminorando la marcha detrás de mí. Mi corazón comenzó a acelerarse. ¿Era Gabriel volviendo por mí? ¿Había comprendido lo que había hecho y venía a disculparse? ¿O era alguien más, alguien que podría hacerme daño? Me giré lentamente, protegiéndome los ojos del resplandor de los faros. El coche se detuvo a mi lado, y la ventanilla del pasajero se bajó. Una mujer mayor, con preocupación dibujada en su rostro, se inclinó hacia adelante. ¿Estás bien, querida?, preguntó. ¿Necesitas que te lleve? Dudé un momento. Toda mi vida me habían enseñado a no subir a coches con extraños, pero en este momento, esta mujer de aspecto amable parecía mi mejor opción. Asentí, sintiendo un alivio que me invadía. Sí, por favor, dije. Si pudieran llevarme al pueblo más cercano, se lo agradecería mucho. La mujer sonrió y abrió las puertas. Al subir, vi a un hombre en el asiento del conductor, probablemente su esposo. Se presentaron como Linda y Bob, una pareja jubilada de San Luis Obispo, que estaban de regreso de visitar a sus nietos en la... ¿Qué te pasó?, preguntó Linda mientras regresábamos a la carretera. No es seguro para una joven estar sola aquí de noche. No sabía cómo explicar lo sucedido sin desmoronarme, así que les di una versión simplificada, diciendo que había tenido una pelea con mi esposo, y que él se había ido sin mí. Linda extendió la mano y me dio unas palmaditas en la mano, su toque reconfortante. Los hombres pueden ser tan idiotas a veces, dijo, lanzándole una mirada juguetona a su esposo Bob, quien solo rió y mantuvo los ojos en la carretera. Mientras conducíamos, Linda mantuvo una conversación constante, hablándome de sus nietos, de su jardín en casa, de cualquier cosa que pudiera mantener mi mente alejada de lo que había pasado. Estaba agradecida por la distracción, me dio tiempo para pensar, para empezar a trazar un plan. Para cuando llegamos a Santa Bárbara, sabía lo que tenía que hacer. No podía regresar a la casa que compartía con Gabriel, al menos no esta noche. Les di a Linda y Bob la dirección de mi amiga Elena. Insistieron en esperar hasta que estuviera segura adentro antes de irse, despidiéndose con un gesto como si fueran mis propios abuelos despidiéndome. Elena estaba en shock cuando abrió la puerta y me vio. De pie. Con solo una mirada a mi rostro, supo que algo estaba terriblemente mal. Me hizo entrar, me sentó en su sofá, y me sirvió una gran copa de vino antes de que le contara todo. Mientras relataba los eventos de la noche, la expresión de Elena pasó del shock a la ira, y luego a la determinación. Cuando terminé, se levantó sin decir una palabra, y desapareció en su cuarto de invitados. Regresó con una pila de mantas y almohadas. «Te quedarás aquí esta noche»,
dijo con un tono que no admitía discusión. Y mañana, resolveremos esto juntas. Sentí un nudo en la garganta. Su amabilidad me permitió, por primera vez desde que Gabriel se había ido, dejar escapar mis lágrimas. Elena me abrazó mientras sollozaba, acariciándome el cabello y murmurando palabras de consuelo. Esa noche, mientras yacía en la habitación de invitados de Elena, incapaz de dormir, me hice una promesa a mí misma. No dejaría que la traición de Gabriel me definiera. No le permitiría arrebatarme la casa de mis abuelos, mi herencia, mi autoestima. Mañana sería un nuevo día, y lo enfrentaría de frente. Fuera lo que sucediera después, tenía claro una cosa: ya no iba a ser una víctima. Con los primeros rayos del amanecer filtrándose por las cortinas, finalmente me quedé dormida, mi mente llena de planes y posibilidades. El camino por delante podría ser largo y difícil, pero estaba lista para recorrerlo según mis propios términos. Me desperté a la mañana siguiente en la habitación de invitados de Elena, desorientada por un momento. Por un segundo, olvidé dónde estaba y por qué, pero entonces todo regresó a mi mente. El ultimátum de Gabriel, ser abandonada en la carretera, la amable pareja que me había recogido. Me senté con la cabeza palpitando, sintiéndome como si me hubiera atropellado un camión. Elena ya estaba levantada, el aroma del café impregnaba el apartamento. Me arrastré fuera de la cama hacia la cocina, donde ella estaba ocupada preparando el desayuno. «Buenos días, Sol», dijo, deslizándome una taza de café por el mostrador. «¿Cómo te sientes?» Tomé un sorbo del café, dejando que el calor y la cafeína hicieran su magia. Como si mi vida entera hubiera explotado, respondí con sinceridad. Elena asintió con simpatía. «Lo imagino, pero escucha, María, vamos a resolver esto. No estás sola en esto». Mientras desayunábamos, comenzamos a formar un plan. La primera tarea era regresar a la casa y ver qué estaba pasando. Lo temía, pero sabía que tenía que enfrentarlo tarde o temprano. Condujimos en el coche de Elena, con el estómago hecho un nudo todo el camino. Al girar hacia mi calle, medio esperaba ver el coche de Gabriel en la entrada, pero no estaba allí. De hecho, la casa se veía extrañamente silenciosa. «Tal vez no está en casa», dijo Elena, tratando de sonar optimista. Asentí, sin confiar en mí misma para hablar. Salimos del coche y caminamos hacia la puerta principal. Revolví mis llaves, las manos temblando ligeramente. Cuando finalmente abrí la puerta, no estaba preparada para lo que vi. La casa estaba completamente vacía. Cada mueble, cada marco de fotos, cada recuerdo del hogar que tanto había luchado por preservar, se había ido. Me quedé en la entrada, incapaz de moverme o procesar lo que veía. Elena pasó a mi lado, su rostro una mezcla de shock y enojo. «¿Qué demonios?», exclamó, recorriendo de habitación en habitación. «María, todo se ha ido». Finalmente encontré mi voz. «Debe haber estado planeando esto durante semanas», dije, la realización golpeándome como un puñetazo en el estómago. Esperó a que yo no estuviera, contrató mudanzas y vació la casa. Elena regresó a la sala, su cara enrojecida de ira. «Esto no solo está mal, María, es ilegal. No puede simplemente tomarse todo así». Asentí, una calma extraña asentándose sobre mí. El shock estaba desapareciendo, reemplazado por una ira ardiente. «Tienes razón», dije. «Y no se va a salir con la suya». Pasamos las siguientes horas inventariando lo que faltaba y haciendo llamadas. Llamé al banco y congelé nuestras cuentas conjuntas. Elena me ayudó a contactar a un abogado especializado en casos de divorcio. Al final del día, me sentía como si hubiera corrido un maratón, pero al menos tenía un plan. Cuando se acercaba la noche, Elena tenía que irse al trabajo,
era enfermera en el hospital local, y tenía turno de noche. Estaba renuente a dejarme sola, pero la tranquilicé diciéndole que estaría bien. ¿Seguro?, preguntó por 100ª vez mientras recogía sus cosas. ¿Podrías quedarte en mi casa otra vez? Negué con la cabeza. No, necesito estar aquí. Esta es mi casa, y no dejaré que Gabriel me expulse. Después de que Elena se fue, me senté en el suelo de la sala vacía, con la espalda contra la pared, permitiéndome sentir realmente todo lo que había ocurrido: la ira, la traición, el miedo. Lo dejé todo fluir a través de mí, pero debajo de todo eso había algo más, una determinación que no había sentido en años. Pensé en la mujer que solía ser antes de conocer a Gabriel, independiente, decidida, llena de sueños y ambiciones. En algún momento del camino, había perdido esa parte de mí misma. Bueno, era hora de recuperarla. Mientras el sol comenzaba a ponerse, proyectando largas sombras sobre la habitación vacía, tomé una decisión. No iba a quedarme aquí esperando que Gabriel hiciera el próximo movimiento. Iba a tomar el control de la situación. Saqué mi teléfono y busqué en mis contactos hasta encontrar el número que buscaba. Era de Carlos, un viejo amigo de la universidad que se había convertido en detective privado. Había considerado llamarlo semanas atrás cuando empecé a sospechar de Gabriel, pero me había convencido de no hacerlo. Esta vez no. El teléfono sonó varias veces antes de que Carlos contestara. María, dijo, sonando sorprendido. Ha pasado un tiempo. ¿Cómo estás? Tomé una respiración profunda. Carlos, necesito tu ayuda. Se trata de mi esposo, Gabriel. Creo que ha estado tramando algo y necesito saber qué. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Cuando Carlos habló de nuevo, su voz era toda negocios. Cuéntame todo, dijo. Durante la siguiente hora, le conté a Carlos todo. Mis sospechas sobre las noches tardías de Gabriel, y su comportamiento secreto, el ultimátum sobre la casa, ser abandonada en la carretera, regresar a casa y encontrar todo desaparecido. Carlos escuchó sin interrumpir, solo ocasionalmente pidiendo aclaraciones. Cuando terminé, hubo otra pausa prolongada. María, dijo Carlos finalmente, lo siento mucho por lo que estás pasando, pero hiciste bien en llamarme. ¿Puedo ayudarte? Mi mente acelerada con planes y posibilidades. Justo cuando terminaba, hubo un suave golpe en la puerta. Me tensé por un momento, luego recordé que debía ser Víctor, el compañero de Carlos. Fui a la puerta y la abrí con cautela. Víctor era un hombre alto y delgado, con ojos amables y una sonrisa tranquilizadora. Se presentó y explicó que estaría vigilando desde su coche estacionado calle abajo. Si necesitaba algo, solo tenía que encender y apagar las luces del porche 2 veces. Al cerrar la puerta detrás de Víctor, sentí una mezcla extraña de emociones. Por un lado era surreal pensar que necesitaba a alguien vigilando mi propia casa. Por otro, me hacía sentir protegida, como si no estuviera sola en esto. Esa noche, mientras yacía en una cama improvisada de mantas en el suelo de la sala de estar, no podía evitar pensar en cuánto había cambiado mi vida en solo 24 horas. Ayer había sido una esposa viviendo lo que creía que era una vida normal. Ahora, ¿qué era? Una futura divorciada, víctima de robo, una mujer en misión de justicia. Me daba vueltas en la cama, repasando cada momento de mi relación con Gabriel, buscando pistas que podría haber pasado por alto. ¿Cuándo habían empezado las cosas a ir mal? ¿Había habido señales que había ignorado? Finalmente, el agotamiento me venció, y caí en un sueño intranquilo. Me desperté temprano a la mañana siguiente, con el cuerpo dolorido por haber dormido en el suelo duro, pero a pesar del malestar físico, me sentía más lúcida de lo que había estado en meses. Mientras me preparaba un café en la cocina casi vacía, empecé a formar una lista de tareas en mi cabeza.
Primero, necesitaba asegurar mis finanzas. Había congelado las cuentas conjuntas, pero necesitaba abrir otras nuevas a mi nombre solamente. Luego tenía que empezar el proceso de separación formal de Gabriel. Por más que doliera admitirlo, nuestro matrimonio había terminado. Finalmente, necesitaba comenzar a reconstruir mi vida, mi hogar, mi carrera, mi sentido de identidad. Mientras tomaba mi café observando el amanecer sobre el Pacífico desde la ventana de la cocina, sentí un destello de esperanza. El camino por delante sería duro, sin duda, pero era más fuerte de lo que Gabriel me había dado crédito. Pensaba que podría quebrarme, dejarme abandonada e indefensa, pero me había subestimado. Estaba lista para dejar de ser una víctima. De ahora en adelante iba a ser la heroína de mi propia historia, y el primer capítulo comenzaba aquí y ahora, en esta casa vacía que contenía tantos recuerdos. Era hora de crear nuevos recuerdos según mis propios términos. Los siguientes días pasaron en un torbellino de llamadas, reuniones y papeleo. Sentía como si estuviera viviendo la vida de otra persona, realizando acciones que no se sentían del todo reales, pero con cada paso que daba para recuperar mi vida, me sentía un poco más fuerte, un poco más como yo misma. Elena había sido una bendición, ayudándome a navegar los aspectos prácticos de mi nueva realidad. Incluso había convencido a su hermano, quien trabajaba en TI, para que viniera a revisar la casa en busca de cámaras ocultas o dispositivos de grabación. No encontramos nada, pero fue un alivio confirmarlo. Carlos y Víctor también habían estado ocupados. Habían establecido una vigilancia discreta sobre Gabriel, registrando sus movimientos e intentando descifrar qué había estado haciendo. Estaba ansiosa y asustada a la vez por saber lo que habían descubierto. Fue una semana después de que Gabriel me dejara en la carretera, cuando Carlos llamó preguntando si podíamos encontrarnos. «Tengo algo de información», dijo con un tono cuidadosamente neutro. «Creo que deberías escucharlo en persona». Nos arreglamos para encontrarnos en un pequeño café en el centro de Santa Bárbara, un lugar que solía amar por sus increíbles pasteles y su atmósfera tranquila. Al entrar, el familiar aroma de café y pan recién horneado me golpeó, trayendo recuerdos de perezosas mañanas dominicales con Gabriel. Aparté el pensamiento y busqué a Carlos. Estaba sentado en una esquina con una carpeta manila sobre la mesa. Mientras me sentaba frente a él, noté las líneas de tensión alrededor de sus ojos. Lo que fuera que tuviera que decirme, no era buenas noticias. «María», dijo su voz suave, «antes de empezar, quiero que sepas que lo que estoy a punto de contarte no es fácil de escuchar, pero el conocimiento es poder y necesitas saber lo que hemos descubierto». Tomé una respiración profunda, preparándome. «Estoy lista», dije. «Cuéntamelo todo». Carlos abrió la carpeta y comenzó a desplegar documentos sobre la mesa, extractos bancarios, registros de propiedades, fotografías. Mientras explicaba cada pieza de evidencia, sentí mi mundo volcándose de nuevo. Resultó que Gabriel había estado viviendo una doble vida durante años. Había estado desviando dinero de nuestras cuentas conjuntas a un fondo privado bajo un nombre falso. Había hecho viajes secretos para encontrarse con una mujer. Carlos me mostró fotos de vigilancia de ambos juntos, pareciendo íntimos y felices. Y lo más impactante de todo, había estado planeando vender la villa de mis abuelos sin mi conocimiento o consentimiento. Creemos que estaba planeando desaparecer, dijo Carlos con voz baja, tomar el dinero, vender la casa y esfumarse con la otra mujer. Me quedé mirando la evidencia de la traición de mi esposo extendida ante mí. Debería haberme sentido devastada, destruida, pero en cambio, me sentí calmada, como si la última pieza del rompecabezas hubiera encajado en su lugar. «Thank you, Carlos», dije, mi voz firme, por descubrir todo esto. Sé que no pudo haber sido fácil. Carlos me miró, la preocupación evidente en sus ojos. «¿Estás bien, María?».
Sé que es mucho para asimilar. Asentí, sorprendiéndome a mí misma con lo compuesta que me sentía. Estoy bien, en realidad mejor que bien. Por primera vez en mucho tiempo, siento que puedo ver las cosas con claridad. Pasamos la siguiente hora discutiendo nuestros próximos pasos. Carlos tenía suficiente evidencia no solo para asegurarse de que me quedara con la villa, sino también para potencialmente acusar a Gabriel de fraude financiero. Era mucho para considerar, y le dije a Carlos que necesitaba tiempo para pensar en cómo quería proceder. Al salir del café, sentí como si se hubiera levantado un peso de mis hombros. Sí, mi matrimonio había terminado. Sí, el hombre que creía conocer había resultado ser un desconocido, pero ahora conocía la verdad, y ese conocimiento era poder. Decidí caminar a casa, necesitando el tiempo para despejar mi mente y procesar todo lo que había aprendido. Las calles de Santa Bárbara estaban llenas de vida, turistas tomando fotos, locales continuando con su día, surfistas dirigiéndose a la playa con tablas bajo el brazo. La vida continuaba a mi alrededor, y me di cuenta de que la mía también lo haría. Al acercarme a mi calle, vi un coche familiar estacionado frente a mi casa. Mi corazón dio un vuelco. Era el coche de Gabriel. Por un momento, consideré dar la vuelta, llamar a Carlos o a Elena para respaldo, pero luego enderecé mis hombros. No, pensé, esta es mi casa, mi vida. No voy a huir. Caminé hacia la puerta principal, con la llave ya en la mano. Al abrirla, escuché movimiento dentro. «Hola», grité, mi voz resonando en las habitaciones vacías. Gabriel apareció en el pasillo, luciendo desaliñado y enojado. «María», dijo, su voz una mezcla de sorpresa y desprecio. «No esperaba que estuvieras aquí». Entré, cerrando la puerta detrás de mí. «Esta es mi casa, Gabriel, ¿dónde más estaría?» Él se pasó una mano por el cabello, exasperado. «Tu casa, vamos, María, ambos sabemos que este lugar es prácticamente mío. Solo estás siendo obstinada». Sentí un destello de ira, pero lo reprimí. Dejarme llevar por las emociones no me ayudaría ahora. En cambio, lo miré con calma. Realmente lo miré. El hombre frente a mí no era el Gabriel del que me había enamorado. Era alguien completamente distinto, alguien desesperado y acorralado. «¿Qué haces aquí, Gabriel?», le pregunté, manteniendo mi voz nivelada. Él comenzó a moverse de un lado a otro, su agitación evidente. «Vine a recoger el resto de mis cosas, y a darte una última oportunidad de ser razonable sobre esta situación de la casa». Casi me reí. Una última oportunidad, como si me estuviera haciendo un favor. «Creo que ya pasamos ese punto, ¿no crees?», dije, especialmente considerando lo que ahora sé sobre tus actividades extracurriculares. Gabriel se quedó paralizado, sus ojos ligeramente abiertos. «¿De qué estás hablando?». Me dirigí al mostrador de la cocina donde había dejado mi bolso. Saqué una copia de una de las fotos que Carlos me había mostrado, una imagen clara de Gabriel con su brazo alrededor de otra mujer, ambos sonriéndose. La levanté para que la viera. El color desapareció del rostro de Gabriel. Por un momento pareció que intentaría negarlo, pero luego sus hombros se desplomaron en derrota. «¿Cómo lo supiste?», comenzó a preguntar. «Eso no importa», lo interrumpí. «Lo que importa es que sé todo, Gabriel. Las cuentas secretas, los planes para vender la casa, todo». Me miró fijamente, una mezcla de sorpresa y algo más. ¿Era respeto? «Te subestimé», dijo en voz baja. «Sí, lo hiciste», concordé. «Ahora creo que es hora de que te vayas y no vuelvas. Mi abogado se pondrá en contacto contigo sobre los procedimientos de divorcio». Gabriel abrió la boca como para discutir, luego la cerró de nuevo sin pronunciar palabra. Pasó a mi lado y salió por la puerta. Escuché cómo arrancaba su coche y se alejaba,
el sonido desvaneciéndose en la distancia mientras el silencio volvía a envolver la casa vacía. Dejé escapar un largo suspiro. Mis manos temblaban al darme cuenta de que la confrontación había sido más agotadora de lo que había pensado. Recorrí las habitaciones, evaluando lo que quedaba. Gabriel no había tomado nada esta vez, probablemente porque sabía que lo había descubierto. La casa aún se sentía vacía, pero no del mismo modo que antes. Ahora parecía un lienzo en blanco listo para un nuevo comienzo. Terminé en la sala de estar, de pie junto a las grandes ventanas que daban al océano. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo con brillantes tonos de naranja y rosa. Me recordó aquella noche fatídica. Tenemos suficiente evidencia para presentar cargos por fraude financiero, pero una parte de mí solo quiere terminar con todo esto, ya sabes, seguir adelante con mi vida. Elena asintió pensativamente. Lo entiendo, pero piensa en esto, María. Lo que hizo no es solo sobre ti. ¿Qué pasa si le hace esto a otra persona? Tienes la oportunidad de detenerlo. Sus palabras me golpearon con fuerza. No había pensado en ello de esa manera. Había estado tan enfocada en mi propio dolor, en mi propio camino, que no había considerado la imagen más grande. Tienes razón, dije lentamente. Necesito pensar en esto con cuidado. Pasamos el resto de la noche hablando, planeando y sí, terminando esa botella de vino. Para cuando Elena se fue, me sentía más centrada, más segura de mi camino a seguir. A la mañana siguiente, me desperté temprano con la mente clara a pesar del vino de la noche anterior. Sabía lo que tenía que hacer. Llamé a Carlos tan pronto como fue una hora razonable. Quiero continuar con la presentación de cargos, le dije cuando contestó. No solo por mí, sino para asegurarme de que Gabriel no pueda hacer esto a nadie más. Podía escuchar la aprobación en la voz de Carlos mientras respondía. Creo que es una decisión sabia, María. Comenzaré el proceso de inmediato. Durante las siguientes semanas, mi vida se convirtió en un torbellino de reuniones legales, papeleo y preparaciones. Carlos y su equipo trabajaron incansablemente para construir un caso irrefutable contra Gabriel. Me sumergí en el proceso, decidida a verlo hasta el final. No fue fácil. Hubo días en que el estrés y el desgaste emocional amenazaban con abrumarme. En esos días caminaba hasta la playa, dejando que el sonido de las olas me inundara, recordándome por qué estaba haciendo esto. Una tarde, aproximadamente un mes después de mi reunión con Carlos, recibí una llamada de él. María, dijo, su voz tensa con emoción, lo tenemos. El fiscal ha aceptado tomar el caso. Están emitiendo una orden de arresto para Gabriel en este momento. Sentí una oleada de emociones, alivio, vindicación y un toque de tristeza por lo que podría haber sido. Thank you, Carlos, dije, mi voz apenas un susurro. Por todo. No me agradezcas aún, respondió. Esto es solo el comienzo. ¿Estás lista para lo que viene después? Tomé una respiración profunda. Lo estoy, dije, sorprendida por lo firme que sonaba mi voz. Sea lo que haga falta. Al día siguiente, me desperté con noticias de última hora. Gabriel había sido arrestado. Su rostro estaba por todas partes en los canales de noticias locales, luciendo aturdido mientras era llevado esposado. Miré, sintiéndome extrañamente desconectada, como si estuviera viendo una película sobre la vida de alguien más. La historia se desarrolló rápidamente después de eso. A medida que se difundía la noticia del arresto de Gabriel, otras víctimas dieron un paso adelante. Resultó que no era la única a la que había engañado y defraudado. Había una cadena de corazones rotos y cuentas bancarias vacías detrás de él. Recibí llamadas de periodistas deseando escuchar mi versión de la historia. Al principio, dudé en hablar públicamente,
pero luego recordé las palabras de Elena sobre detener a Gabriel de lastimar a otros. Si compartir mi historia podía ayudar aunque fuera a una sola persona a evitar caer en la misma trampa, valdría la pena. Así que acepté una entrevista con un respetado periodista local. Nos encontramos en un café tranquilo cerca de la playa, lejos del frenesí mediático alrededor del juzgado. Mientras relataba mi historia, desde los primeros días de mi relación con Gabriel hasta la noche que me dejó en el borde de la carretera y las revelaciones que siguieron, sentí una sensación de catarsis. Mirando atrás, la periodista me preguntó, sus ojos amables pero inquisitivos. ¿Hubo alguna señal, algo que desearías haber notado antes? Pensé con cuidado antes de responder. Había pequeñas cosas, dije lentamente, momentos en que algo no se sentía bien, pero el amor puede hacerte pasar por alto muchas cosas. No me culpo por no haberlo visto antes. Lo importante es que lo vi eventualmente y tomé acción. La entrevista se publicó al día siguiente, y la respuesta fue abrumadora. Recibí mensajes de personas de todo Santa Bárbara y más allá, compartiendo sus propias historias de engaño y fraude, agradeciendo por hablar. Era mucho para procesar. Me encontré buscando refugio en las habitaciones vacías de mi casa, buscando soledad para dar sentido a todo lo que estaba sucediendo. La casa que antes se sentía como una prisión de recuerdos ahora, se sentía como un santuario. Una noche, mientras me sentaba en el suelo de lo que solía ser nuestro dormitorio, rodeada por los ecos de mi vida pasada, tuve una epifanía. Esta casa, este cascarón que Gabriel había intentado quitarme, podría ser más que solo mi hogar. Podría ser un nuevo comienzo, no solo para mí, sino para otros que habían pasado por experiencias similares. La idea echó raíces y creció. ¿Y si transformaba esta casa en un refugio seguro, un lugar donde las personas que habían sido víctimas de fraude o engaño pudieran venir a sanar, aprender, reconstruir sus vidas? Entusiasmada por la posibilidad, llamé a Elena para compartir mi idea. Escuchó en silencio mientras explicaba mi visión, mis palabras saliendo en tropel. María, dijo cuando finalmente tomé aliento, eso es increíble, pero, ¿estás segura? Es una gran empresa. Miré alrededor de la habitación vacía, viendo no lo que faltaba sino lo que podría ser. Estoy segura, dije. Esto se siente correcto, como si fuera lo que estoy destinada a hacer. Elena guardó silencio por un momento, luego dijo. De acuerdo, si esto es lo que quieres, estoy contigo. ¿Por dónde empezamos? Esa noche, mientras yacía en la cama, incapaz de dormir por la emoción de mi nuevo plan, pensé en cuánto había avanzado, desde la mujer abandonada en el borde de la carretera, rota y traicionada, hasta alguien lista para transformar su dolor en propósito. El camino por delante no sería fácil. Los procedimientos legales contra Gabriel apenas comenzaban, y transformar la casa tomaría tiempo y recursos, pero por primera vez en mucho tiempo, me sentía realmente viva, verdaderamente yo misma. Mientras me dormía, hice una promesa silenciosa a mí misma y a todos los demás que habían sido engañados y traicionados. Nos levantaríamos, reconstruiríamos y seríamos más fuertes que nunca. La casa vacía no sería vacía por más tiempo, estaría llena de esperanza, sanación y nuevos comienzos, y yo también. Las semanas siguientes a mi decisión de convertir la casa en un refugio seguro, fueron un torbellino de actividad. Elena, fiel a su palabra, se lanzó a ayudarme a dar vida a mi visión. Pasamos innumerables horas investigando programas similares, redactando planes y contactando a posibles socios y partidarios. Una mañana soleada de sábado, mientras estábamos en mi mostrador de la cocina rodeados de cuadernos y laptops, Elena me miró con un brillo travieso en los ojos. «Sabes», dijo, «deberíamos darle a este lugar un nombre, algo significativo». Hice una pausa, considerando sus palabras. Tienes razón, acepté, pero ¿cuál? Buscamos ideas de un lado a otro por un tiempo,
pero nada parecía encajar del todo. Entonces, mientras rellenaba nuestras tazas de café, me vino la inspiración. House Phoenix, dije suavemente. Elena levantó una ceja. ¿House Phoenix? Asentí, sintiendo más certeza con cada segundo que pasaba. Sí, como el fénix que resucita de sus cenizas. Se trata de renacimiento, de crear algo hermoso y fuerte de la destrucción. Una sonrisa lenta se extendió por el rostro de Elena. House Phoenix, repitió. Me encanta. Con el nombre en su lugar, nuestro proyecto parecía más real que nunca. Creamos un sitio web, iniciamos una campaña en redes sociales, y comenzamos a contactar a empresas locales y líderes comunitarios para apoyo. La respuesta fue abrumadora. Parecía que todos en Santa Bárbara habían sido tocados por el fraude o conocían a alguien que lo había sido. Mientras House Phoenix comenzaba a tomar forma, mi vida entró en un nuevo ritmo. Mis días estaban llenos de reuniones, sesiones de planificación y supervisión de las renovaciones de la casa. Las habitaciones vacías que antes se sentían tan opresivas ahora estaban llenas de posibilidades, pero incluso mientras me sumergía en este nuevo capítulo de mi vida, la sombra del próximo juicio de Gabriel se cernía grande. La fecha estaba fijada para dentro de 3 meses, y a medida que se acercaba, mi ansiedad crecía. Una noche, aproximadamente un mes antes de que comenzara el juicio, recibí una llamada inesperada de Carlos. María, dijo, su voz tensa con emoción reprimida, creo que necesitas venir a la oficina. Hay algo que tienes que ver. Intrigada y un poco nerviosa, conduje hasta la oficina de Carlos. Al llegar, lo encontré a él y a Víctor reunidos alrededor de una pantalla de computadora, sus rostros iluminados por el brillo de la misma. ¿Qué está pasando?, pregunté al acercarme. Carlos levantó la vista con una sonrisa triunfante en el rostro. Lo tenemos, dijo. Realmente lo tenemos esta vez. Volvió la pantalla hacia mí y me incliné para ver. Lo que vi hizo que mi corazón se acelerara. Era una cadena de correos electrónicos entre Gabriel y su amante, que se remontaban a varios años atrás. En ellos discutían sus planes en detalle, cómo me manipularían, cómo se apoderarían de mi herencia, cómo desaparecerían juntos una vez que tuvieran lo que querían. ¿Cómo conseguiste esto?, susurré, con los ojos pegados a la pantalla. Víctor intervino. Hemos estado monitoreando las actividades en línea de Gabriel desde su arresto. Ha estado usando un teléfono desechable para comunicarse con ella. Logramos interceptar estos correos electrónicos. Leí los correos electrónicos, sintiendo una mezcla de asco y vindicación. Cada palabra de amor que Gabriel alguna vez me había dicho, cada promesa que había hecho, todo había sido una mentira, una actuación cuidadosamente orquestada para manipularme. Esto cambia todo, dijo Carlos, su voz gentil. Con esta evidencia, no hay manera de que Gabriel pueda alegar inocencia. Va a estar fuera de circulación por mucho tiempo, María. Asentí, incapaz de hablar debido al nudo en mi garganta. Después de un momento, logré preguntar. ¿Y qué pasa con ella, su cómplice en todo esto? La sonrisa de Carlos se volvió sombría. Oh, no la estamos olvidando. Es igual de culpable en todo esto. Estamos construyendo un caso contra ella también. Esa noche, mientras conducía de regreso a casa, mi mente daba vueltas. Pensé que había aceptado la traición de Gabriel, pero ver todo esto tan fríamente descrito en esos correos, había reabierto heridas que creía curadas. Al llegar a casa, encontré a Elena esperándome. Una sola mirada a mi rostro, y supo que algo había sucedido. ¿Qué pasó?, preguntó, llevándome al sofá. Le conté todo sobre los correos, sobre la amante de Gabriel, sobre cómo habían estado planeando esto durante años. Elena escuchó,
su rostro una mezcla de sorpresa e ira. «Esos bastardos», murmuró cuando terminé. Luego me miró, sus ojos brillando con determinación. «Pero sabes que esto es bueno. Es exactamente lo que necesitábamos para clavarlos en la pared». Asentí, sintiendo un aumento de resolución. «Tienes razón», dije. «Es hora de darles vuelta la tortilla de una vez por todas». Las siguientes semanas pasaron en un torbellino de reuniones legales y preparativos. Carlos y su equipo trabajaron incansablemente construyendo un caso irrefutable contra Gabriel y su amante. Me llamaron para deposiciones, pidiéndome que relatara cada detalle de mi vida con Gabriel. Fue agotador y emocionalmente desgastante, pero sacaba fuerza del progreso que estábamos haciendo con Phoenix House. Cada vez que me sentía abrumada por los procedimientos legales, me sumergía en el trabajo de la casa. Lentamente pero seguro, se estaba transformando de una cáscara vacía en un espacio cálido y acogedor. Finalmente, llegó el día del juicio. Me desperté temprano, con el estómago hecho un nudo. Al vestirme, me vi en el espejo. La mujer que me miraba era muy diferente de la esposa rota y traicionada que había sido solo unos meses antes. Esta mujer era fuerte, decidida, lista para enfrentar lo que viniera. Elena me recogió, y fuimos juntas al juzgado. El lugar estaba lleno de reporteros. El caso de Gabriel se había convertido en una sensación en Santa Bárbara. Mientras nos abríamos paso entre la multitud, escuché mi nombre y vi destellos de cámaras a mi alrededor. Dentro del juzgado estaba lleno. Tomé mi asiento junto a Carlos con el corazón acelerado. Entonces, allí estaba Gabriel, siendo llevado por los guardias. Nuestros ojos se encontraron por un breve momento, y vi un destello de algo en él, tal vez miedo o arrepentimiento, pero desapareció en un instante, reemplazado por la máscara suave y encantadora que había llegado a reconocer como su verdadero rostro. El juicio comenzó, y escuché cómo la acusación presentaba su caso. Mostraron registros financieros que demostraban el fraude de Gabriel, testimonios de otras víctimas que había engañado a lo largo de los años, y finalmente, los correos electrónicos entre él y su amante. Mientras se leían los correos, vi cómo la fachada de Gabriel se desmoronaba, se hundió en su asiento, su rostro pálido. Su abogado intentó objetar, alegando que los correos fueron obtenidos ilegalmente, pero el juez lo rechazó. La evidencia era condenatoria e irrefutable. Cuando llegó mi turno para testificar, tomé una respiración profunda y me acerqué al estrado. Mientras relataba mi historia, nuestro matrimonio, su manipulación, la noche que me dejó en la carretera, sentí un sentido de poder que nunca antes había experimentado. Ya no era una víctima, era una sobreviviente, y mis palabras iban a asegurar que Gabriel no pudiera lastimar a nadie más. El juicio duró días, pero al final, el veredicto fue rápido y unánime, culpable de todos los cargos. Al leer la sentencia de Gabriel, 15 años de prisión más restitución a todas sus víctimas, sentí que se levantaba un peso de mis hombros. Fuera del juzgado, rodeada de reporteros pidiendo una declaración, finalmente hablé. «Hoy se ha hecho justicia», dije, mi voz firme. «Pero esto no se trata solo de mí, se trata de cada persona que ha sido engañada, manipulada o explotada. Hoy es el día en que decimos, no más». Mientras las cámaras destellaban a mi alrededor, continué. «Y a cualquiera ahí fuera que haya pasado por algo similar, quiero que sepan que no están solos. Hay ayuda, hay esperanza y hay un futuro esperándoles en Phoenix House. Estamos aquí para ayudarlos a renacer de sus cenizas y reconstruir sus vidas». Con eso, me di la vuelta y me alejé, con Elena a mi lado. Mientras conducíamos de regreso a casa, sentí una paz que me invadía. El capítulo de mi vida con Gabriel había terminado finalmente,
pero un nuevo capítulo lleno de propósito, esperanza y la promesa de ayudar a otros estaba apenas comenzando, y estaba lista para ello, lista para lo que viniera después. En las semanas siguientes al juicio de Gabriel, encontré un extraño estado de limbo. Durante tanto tiempo, mi vida había sido definida por mi matrimonio, luego por su dramático final, y la batalla legal subsiguiente. Ahora que todo había terminado, me sentía tanto liberada como un poco perdida. El frenesí mediático alrededor del caso fue disminuyendo gradualmente, pero aún me encontraba siendo reconocida en las calles de Santa Bárbara. La gente se me acercaba en el supermercado o en la playa, compartiendo sus propias historias de engaño y fraude. Cada encuentro reforzaba mi compromiso con Phoenix House y el trabajo que estábamos haciendo. Una mañana soleada, aproximadamente un mes después del juicio, me paré en el balcón de mi villa mirando hacia el Pacífico. La vista que una vez había sido motivo de disputa entre Gabriel y yo ahora me llenaba de paz. Tomé una respiración profunda del aire salado, sintiéndome verdaderamente en casa por primera vez en años. Mi teléfono zumbó con un mensaje de Elena. Las actividades en línea de Gabriel desde su arresto. Ha estado usando un teléfono desechable para comunicarse con ella. Logramos interceptar estos correos electrónicos. Leí los correos electrónicos, sintiendo una mezcla de asco y vindicación. Cada palabra de amor que Gabriel alguna vez me había dicho, cada promesa que había hecho, todo había sido una mentira, una actuación cuidadosamente orquestada para manipularme. Esto cambia todo, dijo Carlos, su voz gentil. Con esta evidencia, no hay manera de que Gabriel pueda alegar inocencia. Va a estar fuera de circulación por mucho tiempo, María. Asentí, incapaz de hablar debido al nudo en mi garganta. Después de un momento, logré preguntar. ¿Y qué pasa con ella, su cómplice en todo esto? La sonrisa de Carlos se volvió sombría. Oh, no la estamos olvidando. Es igual de culpable en todo esto. Estamos construyendo un caso contra ella también. Esa noche, mientras conducía de regreso a casa, mi mente daba vueltas. Pensé que había aceptado la traición de Gabriel, pero ver todo esto tan fríamente descrito en esos correos, había reabierto heridas que creía curadas. Al llegar a casa, encontré a Elena esperándome. Una sola mirada a mi rostro, y supo que algo había sucedido. ¿Qué pasó?, preguntó, llevándome al sofá. Le conté todo sobre los correos, sobre la amante de Gabriel, sobre cómo habían estado planeando esto durante años. Elena escuchó, su rostro una mezcla de sorpresa e ira. «Esos bastardos», murmuró cuando terminé. Luego me miró, sus ojos brillando con determinación. «Pero sabes que esto es bueno. Es exactamente lo que necesitábamos para clavarlos en la pared». Asentí, sintiendo un aumento de resolución. «Tienes razón», dije. «Es hora de darles vuelta la tortilla de una vez por todas». Las siguientes semanas pasaron en un torbellino de reuniones legales y preparativos. Carlos y su equipo trabajaron incansablemente construyendo un caso irrefutable contra Gabriel y su amante. Me llamaron para deposiciones, pidiéndome que relatara cada detalle de mi vida con Gabriel. Fue agotador y emocionalmente desgastante, pero sacaba fuerza del progreso que estábamos haciendo con Phoenix House. Cada vez que me sentía abrumada por los procedimientos legales, me sumergía en el trabajo de la casa. Lentamente pero seguro, se estaba transformando de una cáscara vacía en un espacio cálido y acogedor. Finalmente, llegó el día del juicio. Me desperté temprano, con el estómago hecho un nudo. Al vestirme, me vi en el espejo. La mujer que me miraba era muy diferente de la esposa rota y traicionada que había sido solo unos meses antes. Esta mujer era fuerte, decidida, lista para enfrentar lo que viniera. Elena me recogió, y fuimos juntas al juzgado.
El lugar estaba lleno de reporteros. El caso de Gabriel se había convertido en una sensación en Santa Bárbara. Mientras nos abríamos paso entre la multitud, escuché mi nombre y vi destellos de cámaras a mi alrededor. Dentro del juzgado estaba lleno. Tomé mi asiento junto a Carlos con el corazón acelerado. Entonces, allí estaba Gabriel, siendo llevado por los guardias. Nuestros ojos se encontraron por un breve momento, y vi un destello de algo en él, tal vez miedo o arrepentimiento, pero desapareció en un instante, reemplazado por la máscara suave y encantadora que había llegado a reconocer como su verdadero rostro. El juicio comenzó, y escuché cómo la acusación presentaba su caso. Mostraron registros financieros que demostraban el fraude de Gabriel, testimonios de otras víctimas que había engañado a lo largo de los años, y finalmente, los correos electrónicos entre él y su amante. Mientras se leían los correos, vi cómo la fachada de Gabriel se desmoronaba, se hundió en su asiento, su rostro pálido. Su abogado intentó objetar, alegando que los correos fueron obtenidos ilegalmente, pero el juez lo rechazó. La evidencia era condenatoria e irrefutable. Cuando llegó mi turno para testificar, tomé una respiración profunda y me acerqué al estrado. Mientras relataba mi historia, nuestro matrimonio, su manipulación, la noche que me dejó en la carretera, sentí un sentido de poder que nunca antes había experimentado. Ya no era una víctima, era una sobreviviente, y mis palabras iban a asegurar que Gabriel no pudiera lastimar a nadie más. El juicio duró días, pero al final, el veredicto fue rápido y unánime, culpable de todos los cargos. Al leer la sentencia de Gabriel, 15 años de prisión más restitución a todas sus víctimas, sentí que se levantaba un peso de mis hombros. Fuera del juzgado, rodeada de reporteros pidiendo una declaración, finalmente hablé. Hoy se ha hecho justicia, dije, mi voz firme. Pero esto no se trata solo de mí, se trata de cada persona que ha sido engañada, manipulada o explotada. Hoy es el día en que decimos, no más. Mientras las cámaras destellaban a mi alrededor, continué. Y a cualquiera ahí fuera que haya pasado por algo similar, quiero que sepan que no están solos. Hay ayuda, hay esperanza y hay un futuro esperándoles en Phoenix House. Estamos aquí para ayudarlos a renacer de sus cenizas y reconstruir sus vidas. Con eso, me di la vuelta y me alejé, con Elena a mi lado. Mientras conducíamos de regreso a casa, sentí una paz que me invadía. El capítulo de mi vida con Gabriel había terminado finalmente, pero un nuevo capítulo lleno de propósito, esperanza y la promesa de ayudar a otros estaba apenas comenzando, y estaba lista para ello, lista para lo que viniera después. En las semanas siguientes al juicio de Gabriel, encontré un extraño estado de limbo. Durante tanto tiempo, mi vida había sido definida por mi matrimonio, luego por su dramático final, y la batalla legal subsiguiente. Ahora que todo había terminado, me sentía tanto liberada como un poco perdida. El frenesí mediático alrededor del caso fue disminuyendo gradualmente, pero aún me encontraba siendo reconocida en las calles de Santa Bárbara. La gente se me acercaba en el supermercado o en la playa, compartiendo sus propias historias de engaño y fraude. Cada encuentro reforzaba mi compromiso con Phoenix House y el trabajo que estábamos haciendo. Una mañana soleada, aproximadamente un mes después del juicio, me paré en el balcón de mi villa mirando hacia el Pacífico. La vista que una vez había sido motivo de disputa entre Gabriel y yo ahora me llenaba de paz. Tomé una respiración profunda del aire salado, sintiéndome verdaderamente en casa por primera vez en años. Mi teléfono zumbó con un mensaje de Elena. Los siguientes meses fueron una vorágine de actividad. Phoenix House rápidamente ganó reputación como un lugar de sanación y empoderamiento. Expandimos nuestros servicios, ofreciendo asesoramiento, clases de alfabetización financiera y asistencia para la colocación laboral. Cada historia de éxito,
cada persona que salía de Phoenix House más fuerte y segura de sí misma que al llegar, se sentía como una victoria personal. Una noche, aproximadamente 6 meses después de la apertura, recibí una visita inesperada. Estaba en mi oficina revisando algunos papeles cuando escuché un golpe en la puerta. «Adelante», dije sin levantar la vista de mi escritorio. «Hola, María». Me congelé. Conocía esa voz. Lentamente, levanté la vista para ver a Carlos de pie en la puerta, con una pequeña sonrisa en su rostro. «Carlos», exclamé, levantándome para saludarlo. «¿Qué haces aquí?». Se rió, entrando en la oficina. Estaba por la zona y pensé en pasar a ver cómo iban las cosas. Pasamos la siguiente hora poniéndonos al día. Carlos me actualizó sobre el desenlace del juicio de Gabriel. Aparentemente, estaba cumpliendo su condena tranquilamente, sin apelaciones ni problemas. Su amante había aceptado un acuerdo de culpabilidad, y estaba cumpliendo una condena más corta. Mientras hablábamos, me di cuenta de cuánto había extrañado la presencia firme de Carlos, su fuerza silenciosa. Cuando finalmente se levantó para irse, me encontré renuente a verlo partir. «¿Sabes?», dijo deteniéndose en la puerta, «estoy realmente impresionado con lo que has hecho aquí, María. Has convertido tu dolor en algo hermoso, algo que está ayudando a mucha gente». Sentí un rubor subir por mis mejillas ante su elogio. «Thank you, Carlos. Significa mucho viniendo de ti». Asintió, luego dudó por un momento. «Escucha», estaba pensando, «¿te gustaría salir a cenar alguna vez, para celebrar todo lo que has logrado?». Parpadeé, sorprendida por la invitación, luego lentamente sentí como una sonrisa se extendía por mi rostro. «¿Sabes qué? Me gustaría mucho». Mientras veía a Carlos irse, sentí un aleteo de emoción en mi pecho. Por primera vez en mucho tiempo, estaba emocionada por el futuro, no solo como una ayuda o defensora, sino como María, una mujer lista para abrazar la vida y todas sus posibilidades. Esa noche, mientras estaba en mi balcón mirando hacia el océano, pensé en el viaje que me había traído hasta aquí, el dolor, la traición, las duras victorias. Cada paso, por difícil que fuera, me había llevado a este momento. Ya no estaba definida por lo que me había sucedido, sino por lo que había elegido hacer con ello. Phoenix House era más que un refugio para los traicionados, era un testimonio de la resiliencia del espíritu humano, del poder de convertir el dolor en propósito. Al mirar las estrellas que parpadeaban sobre el Pacífico, sentí una profunda sensación de paz invadirme. Estaba libre, libre de las sombras de mi pasado, libre para escribir mi propia historia. Y sabía que esa historia estaba a punto de comenzar. La brisa fresca de la noche acarició mi rostro, trayendo consigo el aroma salado del océano y la promesa de nuevos comienzos. Tomé una respiración profunda, sintiéndome verdaderamente viva. Fuera lo que fuera que el futuro tuviera reservado, estaba lista para ello, lista para vivir, amar, crecer, lista para volar con mis alas de fénix, ascendiendo cada vez más alto hacia el cielo ilimitado de las posibilidades.